Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a estar trabajando directamente en la planeación de proyectos y vamos a usar como herramienta GitHub para definir un repositorio. Entonces, este es un taller que ya viene previamente generado para estudiantes que han venido trabajando conmigo, análisis, diseño y desarrollo de software. Entonces, el día de hoy vamos a estar recibiendo la clase de planeación de proyectos. Entonces, como ustedes saben, existe digamos, un ciclo de vida del desarrollo de software. Entre esta se encuentra, vamos a colocarlo aquí a suelito, la primera fase que es el análisis, la segunda fase que es el diseño de software, análisis tiene tilde, entonces ahí la ponemos, el diseño de software. Después de esto sigue el desarrollo, la fase de desarrollo. Luego de esta fase de desarrollo entra la fase de implementación, de despliegue, pongamos la despliegue aquí, pruebas, y por último, después de este análisis, diseño, desarrollo, despliegue y las pruebas, entonces ya se hace el proceso de mantenimiento. Yo le pedí esta imagen a ChatGPT, aunque realmente no maneja muy bien los textos, pero me gusta mucho como que hay como un seguimiento de muchas tareas aquí, el diseño, implementación de los wireframes. Esta palabra hace parte, la fase de diseño, hace parte fundamental del diseño de wireframes, diseño en general del prototipado. En esta parte del prototipo gráfico. El prototipo gráfico nos puede ayudar bastante. En la fase de análisis contamos con varios roles que nos pueden ayudar a nosotros a trabajar este proceso. Entonces, en esta fase de análisis contamos con un product owner, contamos con el analista del proyecto, contamos con el stakeholder, el interesado. Son roles que se van a encargar a nosotros de ayudarnos específicamente a trabajar todo lo que respecta a esa partecita. Y aquí, como les comentaba, hay varios roles. Entonces tenemos el rol de el product owner, aquí tenemos, por ejemplo, está ser un analista. Son roles que se van a encargar de ayudarnos en este proceso de creación de nuestro análisis. Análisis. Muy bien, dejémoslo aquí y vamos a duplicar entonces aquí estos dos roles. Luego de ello aparece un diseñador y también un analista. El diseñador es el que se va a encargar de crear un prototipo gráfico. Ese prototipo gráfico puede ser un wireframe. Los wireframes se ven más o menos así. Es la forma como más o menos se están viendo los wireframes. Hoy en día los wireframes son muy elegantes porque se pueden trabajar en herramientas como Miro, como Figma, etc. Los wireframes también se pueden entregar de esta forma y estos nos van a ayudar a nosotros a entender el proceso. También tenemos que contar con la base de datos, o sea, al menos el diseño de la base de datos. Aquí contamos con un MER, por ejemplo, este podría ser. A mí usualmente me gusta desarrollarlo de esta forma, como está acá, el modelo relacional o MER. Hay personas que lo montan de esta forma y también está bien, aunque es un poquito más engorroso trabajarlo, pero el MER nos puede ayudar a nosotros a poder definir lo que es la base de datos. Ya obteniendo la base de datos y obteniendo una base de diseño, ya puedo entrar en una fase de análisis. Estas dos fases sí o sí se tienen que entrar a diseñar. Por ello, en ese taller vamos a estar definiendo lo que es un proyecto en GitHub. Aquí me han vinculado a mis estudiantes que en este momento me encuentro en clase, están vinculando un proyecto y aquí, como vemos, están estableciendo cada una de las fases del proyecto. Aquí hay unas fases que se encuentran en progress, otra, yo puedo, digamos, este es el modelo Kanban, así se llama, modelo Kanban. Yo les voy a mostrar paso a paso cómo crear un repositorio y cómo crear un proyecto. Entonces vamos a crear un repositorio. A la hora de crear nuestro repositorio, entonces vamos a colocar proyecto de prueba, proyecto prueba. En este caso, Scrum y, pues planeación, plan. ¿Listo? Aquí pongamos la descripción, proyecto prueba de Scrum, plan, ahí está, se va a dejar público y se va a trabajar con un README. Ya de ello, entonces vamos a entrar
el repositorio. Por favor. Muy bien, a la hora de crear el repositorio, entonces, si ustedes ven en la parte de arriba, aparece una fase llamada Projects, mírenlo. Y yo ya puedo definir un proyecto. A la hora de crear el proyecto, lo que vamos a hacer, miren acá, es definir cuál plantilla vamos a utilizar. Yo les recomiendo que utilicen la plantilla Kanban, aunque hay otros tipos, por ejemplo, para poder hacer planeaciones de teams, para poder hacer futuro release, para poder traquear bugs o para, digamos, lanzamiento de productos, etcétera. Yo recomiendo el Kanban porque es uno de los que más se utiliza. Yo no lo voy a crear, voy a hacer un dismiss acá, no lo vamos a crear este proyecto, por eso me va a devolver. Y para eliminarlo simplemente hay que entrar a la fase del proyecto, se va a ir a Settings y en la parte inferior, aquí en la zona de borrado, entonces podemos borrar el proyecto. Aquí hay que skipar esto para que se nos aparezca y ahí nos desaparecería. Aquí ya tengo varios formatos de proyecto. Aquí me invitaron mis estudiantes a un proyecto, en este caso nosotros tenemos roles de arquitecto en esta base de proyecto y aquí como ustedes ven también hay un GitHub que se acaba de renderizar. Aquí, como ven, tenemos entonces la base de proyecto, que es la que nos va a ayudar a hacer el proceso de planeación. Entonces, basado en ello, ya definimos lo que era la creación del repositorio. Aquí se definió, entonces ya tenemos nuestra primera base, que es la definición de un repositorio. Ahora vamos a comenzar a trabajar sobre las tareas del backlog. En el caso de que, por ejemplo, yo tenga un diseño así de tipo wireframe, esta herramienta sirve para hacer wireframes, pero muy difíciles de trabajar. Pero por ahora, digamos, vamos a trabajar acá, digamos, la creación de un wireframe en donde vamos a trabajar el profile de un documento. ¿Listo? Venga, yo voy a repetir esto varias veces. Aquí vamos a duplicar esto. Muy bien. Digamos que este es el documento. Aquí vamos a mejorar un poquito la edición de este wireframe para que nos quede más parejito. Como ven, ahí ya tenemos nuestra edición de wireframe bien montadita. Muy bien. Y aquí vamos a meter a un muñequito. Ahí está nuestro muñequito. Ta, ta, ta. Bueno, hay partecitas del muñequito que no las puedo utilizar, como por ejemplo estas partecitas de aquí, pero el resto sí lo voy a usar para definir mi perfil. Digamos que este va a ser mi producto. Debe ser un contenido de perfil muy sencillo, con una información muy básica, una imagen aquí a este lado. Allá tengo qué tareas podrían surgir a la hora de definir esta parte. Entonces, primero debo crear la plantilla, el template. Vámonos aquí. Template es una de las primeras cosas que se deben crear. Otras son los contenidos del producto, muy importante. Se refiere a todo lo que aparece aquí en verde. Entonces, yo creo que las voy a marcar y le voy a poner un colorcito verde, como lo dije ahorita. Entonces, la imagen también sería otro producto que habría que incluir y todo lo que tiene que ver con la organización de este proyecto. Entonces, aquí sería nuestro template. Nuestro template sería en rojito, ahí para que lo vean. Sería toda la estructura en HTML y CSS. Nuestros contenidos que estarían de colorcito verde. Nuestros contenidos y por último nuestro material, nuestra imagen. Como ven, son 3 elementos que va a contener este prototipo y como ya la idea es que comencemos a organizar y a ejecutar y a definir nuestras tareas en nuestro backlog. Entonces, aquí se va a definir en el proyecto
las diferentes tareas que vendríamos a trabajar. Entonces vamos a entrar acá a esta definición. Aquí ya hay unas tareas, entonces primero, entonces revisar que el template sea congruente con la documentación y el material presentado en la planeación. Muy bien. Yo puedo trabajar, esta tarea es una tarea tipo técnico, entonces para poderla organizar me toca sí o sí definir, aquí lo vamos a hacer, voy a definir aquí en la parte inferior un rol. Entonces aquí, como desarrollador, debo, ahí está, debo revisar que el template, y esta va a ser una tarea que va a ir incluida en un issue. Yo en este caso la voy a colocar porque va a ser una tarea de tipo draft y la voy a colocar en ready para poder ser asignada a una persona. Ahí como ven ya tengo la primera tarea definida del proyecto, aquí está. Necesitamos entonces los contenidos. Para poder definir los contenidos, entonces vamos a trabajar aquí, establecer el planning para la ejecución de tareas. Bueno, organizar las tareas del backlog. Entonces vamos a definir entonces la siguiente tarea, que está contenidos. Entonces cargar los contenidos requeridos para que el proyecto funcione en marcha. ¿Listo? Vamos a hablar en este caso. Pero recuerden, como desarrollador debo cargar los contenidos. Entonces, usualmente la forma como se escribe es colocar un rol como y el nombre de esta ejecución de esta tarea. Entonces ahí la tenemos. Bueno, miren que se creó como una especie de issue, pero yo como la estoy haciendo en draft, te la voy a marcar aquí y la voy a colocar aquí en RUI para poderla integrar dentro de mi plan. Si se dan cuenta aquí en la gestión de team, aquí aparecen unas variables que se deben definir. Yo puedo ingresar y puedo comenzar a agregar unos estatus, puedo agregar una persona aquí, por ejemplo, Maga. Vamos a agregarlo. Ahí está, queda definido a esta persona. Las políticas, entonces esta prioridad la puedo modificar. Ahorita vamos a ver cómo se modifica. El tamaño de la tarea, qué tan grande o de qué tan difícil es. La estimación, esa estimación se hace, digamos, utilizando el método SCOON, con el Planning Pocket. Entonces, utilizamos la serie de Fibonacci, como ven, tareas pequeñas, tareas medianas, ya tareas mucho más grandes. Y esas tareas toca analizar bien la estimación porque se requiere. Y en esto se harían las reuniones de planning para poder trabajar. Entonces, es necesario agregar el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, si en el Planning Pocket me aparece una tarea sencilla, la número 3 sería ese tema. Hay empresas que colocan esta estimación por número de horas, hay empresas que lo hacen, otras empresas no lo hacen, Scrum no lo recomienda, pero igual aquí yo estoy colocando un ejemplo. En este caso la tarea es sencilla, la puedo agregar de esta forma y la prioridad pues sería la más básica, la más sencilla. Vamos a arrancar hoy para entregarla, por ejemplo, mañana. Y ahí ya tendría la organización de la tarea completa. Si en este caso quisiera convertir esto en un issue, la podría convertir, ahí estaría el procedimiento y él se encargaría de cargar la tarea con su respectiva estimación. Aquí entonces vamos a editarle el issue y aquí lo que vamos a hacer es que debemos organizar el template en HTML y CSS. Por favor, generar el contenido respectivo. También es importante definir aquí la prueba de calidad, es importante definirla. Entonces, en este caso, entonces se ha de validar el template con el wireframe. ¿Listo? A la hora de definir el wireframe, yo quiero hacer la prueba a ver si de pronto nos carga la imagen, aunque creo que no, porque él carga imágenes propias, pero vamos a colocar este wireframe como ejemplo. Aquí podría ser un wireframe obviamente hecho con
toda la calidad del caso, ¿sí? Ahí, por ejemplo, se cargó esta imagen, mírense que se cargó como asset y la vamos a ejecutar. Como ven, si se dan cuenta, ahí nos quedó nuestro template y nos quedó nuestro issue creado con, con todas las de la ley. Entonces, esta tareita ya se convirtió en un issue, ya no es draft, o sea, ya no está como borrador. Ya ahorita ya tiene el peso suficiente para la definición del proyecto. Por ejemplo, aquí voy a entrar al proyecto y como ven, en la parte de arriba ya aparecen algunos issues creados. Y la tarea que se acaba de crear, entonces tiene la definición propia del issue. Para cerrar el issue, yo simplemente le doy acá Close Issue. Entonces, la tarea se creó correctamente y el código se encuentra definido en. Entonces, yo pongo ahí, pongo donde se encuentra el código. Entonces, aquí vamos a abrir, por ejemplo, digamos que este sea el código que se definió. Tengo el link. Es importante definir dónde quedó en línea, porque usualmente lo que no se encuentra en línea, lo que no existe. Ahí le damos el close, ahí se dio un complete a la tarea y aquí ya pasó directamente a Don, miren, pasó directamente a Don. Aunque esa tarea no tuvo un seguimiento detallado, porque miren que aquí ya pasó directamente a Don, vamos a ver la prioridad del backlog. Si se dieron cuenta, la tarea fue resuelta, pero fue resuelta ¿desde dónde? Desde la ejecución del issue, porque yo le di complete. Entonces, se pueden hacer otros pasos a la tarea. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con esta tarea. Esta tarea me lo va a asignar a mí. Ahí está asignada. En ese momento el status va a ser in progress. Ahí está. Vamos a colocar también lo mismo que colocamos ahorita. Un 3 para la definición. Vamos a colocar una fecha con entrega de mañana, por ejemplo. Ahí está. Vamos a convertirlo en un issue. Ahí está para el seguimiento. Ya está totalmente definido y aquí entonces de la misma manera vamos a definirlo. Entonces tarea respecto a, ahí voy a colocar entonces este código, por ejemplo, voy a cargar los contenidos de qué template. Ahí está, ahí se definió el template y la idea es que se puedan crear procedimientos. Aquí, miren que aquí está la posibilidad de otros o puedo simplemente modificar el seguimiento. Vamos a hacerlo directamente desde el proyecto. Entonces aquí tengo otro issue, por ejemplo. Aquí está, cómo desarrollarlo. Como desarrollador debo cargar los contenidos, que es el nuevo issue que hay. Vamos entonces, por ejemplo, a pasarnos a review. Digamos que ya fue terminado. Ahí paso a review. Y como ven, ahí actualizo. Yo puedo escribir aquí en el review. Se obtuvieron algunas revisiones y se ha de dar cierre al respecto en, en procedimiento de desarrollo. Ahí está, ahí se le da el comentario, se le crea el comentario. Entonces, después de las revisiones que me las aprobaron, ahí ya la pasé a Don, ahí ya se cerró el ISU completamente, ya quedó cerrado. Don nos cierra los ISUs, mira, y salen de este listado. Por eso en el proyecto, dentro de la ejecución de este proyecto, van a aparecer las tareas y van a quedar aquí completamente registradas. Ese es el proceso para cerrar los ISUs de una manera correcta, para que se desarrolle de una forma congruente al respecto a lo que se ha venido estableciendo. Muy bien, vemos acá entonces cómo se definieron, cómo se organizaron las tareas del backlog, cómo se estableció el planning que tiene que ver con el planning pocket que les mostré ahorita, cómo se definen los requerimientos, que la forma como se escriben los requerimientos se establecen en esta plataforma. El diseño de la arquitectura se las mostré aquí. En este caso íbamos a trabajar solamente con HTML y CSS. Hay arquitectura mucho más profunda en la cual requiere un video completo para poder trabajar respecto a ello. La planificación del cronograma. Este tema yo creo que la vamos a hablar en otro video, porque esto sí se requiere otro espacio también para poder trabajar. Esta la voy a dar aquí pendiente. Hoy, espérenme, la paso aquí a negrito y más bien
Esta planificación la voy a dejar aquí pendiente. ¿Listo? Y la gestión de riesgo de estrategia de pruebas también requiere otro temita que la vamos a ver en nuestra próxima clase. Entonces, me falta mostrarles el procedimiento de Scrum, el programa en el que se encarga de definir todo lo que es el análisis con su analista. El equipo es el que se va a encargar del proceso de desarrollo y este es el que se va a encargar de realizar todo el proceso. Entonces, uno de ustedes va a convertirse en el Scrum Master, uno de ustedes. El otro se va a convertir en el que se va a encargar de programar el proyecto. Entonces, otro se va a encargar de programar el proyecto. Muy bien, entre los dos de ustedes, en ciertas ocasiones, ese otro va a estar organizando todo el proceso, ¿sí? Y el otro va a ser el programador, el que era programador, los que eran programadores, uno va a ser calidad, el otro se va a encargar entonces de ser el Scrum Master. ¿Listo? La idea es que vamos a tener un pequeño proyecto de HTML y CSS con JavaScript. Bien. Ustedes van a utilizar el create, la función create que vieron la vez pasada. Van a crear algo, lo que quieran. Van a crear. Ustedes tienen que planear el proyecto, qué es lo que piensan hacer, cómo lo piensan montar. Y ese proyecto al final, entonces, lo que van a hacer es reorganizarlo todo, van a organizarlo todo y van a montar el proyecto en GitHub. ¿Listo? Entonces, con la metodología Scrum, entonces, lo primero que se debe hacer es sentarse como equipo y planear qué van a hacer. Muy bien. El único ejercicio que les voy a poner es, utilicen la función create. Eso es lo que van a hacer. Tienen exactamente para ese desarrollo 20 minutos. O sea, se van a sentar y van a organizar 20 minutos. La otra persona, ¿qué va a hacer? Se va a encargar de montar, de crear una repo en GitHub. ¿Sí? Esa persona va a montar el contenido. ¿Cuál es el contenido? Es definir las tareas para desarrollar ese proyecto. Por ejemplo, yo voy a montar, estoy colocando un ejemplo porque el objeto es completamente creativo para ustedes. Entonces, yo voy a montar acá, primero, voy a montar la ventana. Recuerden que esto se tiene que hacer. Tienen que montar la wireframe, tienen que montarla para gestar la documentación. Entonces, ustedes, yo quiero hacer esto. Vamos a montar con el create, vamos a montar unos 4 cuadros. Y que estos cuadros, al darles clic, me envíen, por ejemplo, a YouTube. ¿Sí? A YouTube. Otro me envíe, por ejemplo, a Insta. Otro me envíe a otra página. Ese es el diseño que yo quiero montar, ese es el diseño que me idee. Ojalá no se copien, por favor. Hagan otro, el que quieran. ¿Sí? La idea es que utilicen el create y utilicen las funciones o sea, la función de create de JavaScript, la vamos a utilizar. Esto lo van a documentar paso a paso por tareas. Entonces, primero, crear los botones, utilizar el JavaScript. ¿Sí? Al final, yo voy a hacer cortes. Vamos a hacer ese proyecto, lo vamos a hacer exactamente en 1 hora. ¿Listo? Todos ustedes como equipo van a tener que trabajar y yo voy a parar 15 minutos. En esos 15 minutos ustedes van a coger su celular y van a grabar qué hicieron en esos 15 minutos. Ese sería un símil del daily. ¿Listo? Entonces, para Scrum, los pasos son los siguientes. Lo primero que vamos a hacer nosotros, el primer paso para poder trabajar con Scrum, es crear el backlog. El backlog. ¿Qué es un backlog? Un backlog simplemente es el listado de todas y cada una de las tareas que se requieren para poder definir el proyecto. ¿Okay? Para definir el proyecto se requiere una fase de análisis pequeña. Análisis. ¿Listo? En esa fase de análisis pequeña es obligatorio que yo defina a través de un wireframe qué es lo que se va a trabajar y ese listado de tareas se van a organizar. Al final ustedes saben que se van a separar en 2 equipos. Un equipo de desarrollo, un equipo de Scrum que se va a encargar de listar las tareas y crear todo esto. Y otro equipo que se va a encargar exclusiva y firmemente de hacer la calidad del proyecto. Recuerden que ustedes tienen proyectos, ya conocen algo de calidad, saben cómo es que se define la calidad, saben los pasos para definir la calidad. Entonces ustedes se van a encargar de realizar el test de calidad, los tests lo van a realizar y los vamos a montar, esos tests, los vamos a montar aquí en el issue, en los issues. ¿Listo? Si necesitan alguna información respecto a cómo es que se realiza el issue, cómo es que hacemos esto, hacemos lo otro, tranquilos que si quieren yo paro el tiempo y explico nuevamente todo el proceso, aunque eso fue lo mismo que vimos la clase pasada.
Recuerden que para crear el issue, ahí, a la hora de crear las tareas en el proyecto, ahí aparece asignar como issue, no es nada del otro mundo, ¿sí? Es simplemente a la hora de crear la tarea, se asigna una tarea como issue y se pone en el documento Kanban. Entonces, la idea es que al final todos tengan su propio Kanban ya completamente cerrado, ¿ok? Entonces, por favor, traten de no hacer proyectos muy grandes, que es, digamos, por ejemplo, quieren montarse un video en YouTube con un montón de cosas sin ser súper creativos. No, traten de ser lo más sencillos. Me interesa no tanto la parte del desarrollo, sino lo que me interesa como tal es la parte, definir la parte del proyecto y la parte de la planeación del proyecto, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar, como ustedes lo escucharon, 1 hora para desarrollar, media hora para planear. Entonces vamos a tener media horita para estar en proceso de planeación, ¿sí? Y media horita voy a estar disponible vinculándome con cada uno de los grupos para revisar a qué se refiere cada cosita. Igual yo acá, los que quieran de pronto en ese tiempo de revisión y planeación, yo voy a volver a montar acá el proyecto. Aquí me va a acompañar el compañero para el proceso de grabación, ¿sí? Ellos son los que de pronto van a estar conmigo en este punto y ellos son los que van a ser, digamos, los arquitectos del proyecto. Ellos me van a ayudar como roles de arquitecto y al final ellos van a pasar a cada uno de los grupos y van a revisar si todas las tareas se encuentran disponibles, ¿ok? O sea que al final nosotros tres, no quiso asignarse otra persona, lo que va a hacer es reunirse con todos a crear el daily, ¿ok? Vamos a crear un daily, recuerden, son grupos de A3, nos vamos a sentar 15 minutos, cada 15 minutos se va a realizar el daily, yo me voy a dirigir a cada grupo para ver cómo están trabajando y ahí en ese daily despejamos las dudas y revisamos. Ese daily dura aproximadamente 7 minutos, o sea que más o menos son 3 dailies, 2 dailies, démoslo en 3 dailies, 7 por 3, 21, y ahí tendríamos 21 minutos más, o sea, para un total de 2 horas.